Buen día, gente. Miren la presa de Atillo en el fondo. Si usted tiene miedo a los murciélagos, ya estamos a 8 o 9 minutos, según el guía, de la cueva. Antes de que empecemos, tenemos que empezar unas horas antes en La Penda. Ustedes se acuerdan de este peaje que se iba a construir aquí. Observen. ¿Qué es peaje? Lo que era el peaje. Investiga que eso es, si eso es privado, público. Penda Auto Express. Penda Coffee and Drink. El peaje lo convirtieron en Penda Express Food Coffee and Drink. Penda Express Food, Coffee and Drinks. Chequéalo. Eso es Es verdad que el que tiene un chin de fuerza se burla del sistema. Nos vamos directamente a Jima abajo para que le demos comienzo a esta hermosa aventura. ¡Qué maravilla! Y ya en la capital del arroz nos damos cuenta de que hay muchas gaisas. Yo no había visto tantas gaisas juntas. Y este es su hermoso parque. ¡Wow! Aquí Jima abajo nos da la bienvenida. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Yo tengo un tema con la voz de Yaque y Jima. Ustedes verán ya más adelante. Seguimos viendo grandes terrenos llenos de arroz. Por algo le dicen la capital del arroz. Y seguimos hacia La Mata. Ese hermoso pueblito también engancha con su lindura. Más adelante también lo recorreré, ya que La Mata también tiene una historia hermosa que contar. Todos los pueblos de República Dominicana, repito una y mil veces, tienen historia que contar. De Las Matas pasamos a Hernando Alonso, ese pueblito que aquí la carretera se puede complicar un poco, pero en este canal usted verá que hay carreteras peores. Esto es por pedacitos nada más. También sus afluentes, eso es lo que me encanta de estas andaderas y estas aventuras, ver sus cuerpos de agua en los lugares. Rumbo a Hernando Alonso hay que hacer una entrada que no está identificada solamente por ese tanque de agua, y lamentablemente los políticos prefieren ponerse ellos que pintar o poner un letrero. Ya usted sabe cómo es el asunto. Hermoso puente y una tonelada de basura a lo lejos se ve. Lamentable decirlo, pero si usted busca paz, aquí no lo estoy recomendando. Lo que están en romo y vaina así. Coño, loco, buscando el diablo, pues yo no voy a un sitio así, loco. Los diablos que pretende que uno le traiga. Mira la bata mía, Llegando a los Melaitos es la última civilización que usted verá en todo el camino. Buen día, gente. Miren la presa de Atillo en el fondo. El pez gordo está detrás de esas montañas de Atillo. Wow, pero eso será en un futuro no muy lejano. Ahora vamos para la cueva. Los Melaitos, ahora me encuentro. De hecho, los Melaitos era un pueblo que existía antes de la presa, pero por motivo de la misma hubo que mudarlo. Aún quedan algunos lugareños que se pasean por aquí. Ahora toca hacer un recorrido de 2 horas, uno de subida y una de bajada. Primera parte, señores. Recorrido. Hay bloques de la recuperación que ha hecho agricultura, también hay lugares donde descansar. Todo esto está en el mapa, pero no se fíe, siempre vaya con alguien acompañado la primera vez. Ya luego que usted lo visite la primera vez, pues no se le hará tan difícil, ya que los senderos pueden confundirse. Hola, gente. Wow, qué interesante. Ya estamos a 8 o 9 minutos, según el guía, de la cueva. Vamos allá, tiene el letrero, ustedes han visto ya. Seguimos.
Ahí le voy a dejar el traqueo del sendero hacia la cueva. Hay que descargarlo y se lo voy a dejar en la descripción del video. Está totalmente gratis. Seguimos porque aquí hay que hacer unos cruces. Mire que está por bloques. Se encontrará con algunas lagunas. En esta área usted debe de seguir directo, no doble a la izquierda, siempre a la derecha y llegará a un pedacito que hay mucha roca. Luego topará con un descanso y seguirá entonces hacia arriba. El último bloque es el arqueológico, 2 minutos subiendo. Dice guía que son los últimos 2 minutos subiendo. Vamos allá. Efectivamente, hemos llegado a la cueva. Compadre, ¿cómo que se llama la cueva? La cueva de esa nave. Mira eso. Créame que esa hora subiendo vale la pena. Y más por lo que usted verá ahí dentro. Ya vamos a bajar, que voy desesperado. Quiero ver lo que se encuentra en esta cueva. Ah, bueno, ¿sabe qué? Se me estaba olvidando decirle que tienen que llevar una buena linterna para que alucen, porque está dentro de una cueva y usted no ve nada. Era con la luz del teléfono que alusaba. Pues me dice que es un agua que está mezclada con sulfato de oro. Miren qué interesante, señores. Esto es una zona aurífera, Cotuí, señores. En Cotuí hay mucho oro desde los tiempos prehistóricos. Yo creo que medio ambiente y cultura tienen que trabajar de la mano con esta cueva y no dejar que la vandalicen, ya que lo que aquí hay es de dominio público, es nuestra historia lo que vemos en estas paredes. Allá vemos la entrada de la cueva. Esta es otra cueva, ahora en Cotuí. Maravilla. Wow. Casi no se ve, vamos a seguir caminando. Kilómetros más adentro, miren todo eso para allá. ¿Ya usted sabe dónde va este contenido? Si usted tiene miedo a los murciélagos, no le conviene. Guano, eso es guano. Uy, provincia Sánchez Ramírez. Miren algo, señores. Esto que está aquí, miren, que yo tengo en la mano, ¿verdad? Eso que el compadre tiene en la mano, Rinconcito RD, es guano, rico en nitrógeno y fósforo. También es un fuerte fertilizante. También tiene uso militar, el cual me lo reservo. Hay información que simplemente leyendo usted los tendrá. Así que seguimos haciendo esta exploración. Aquí hay un punto para la teoría del COVID y por qué se vincula con el murciélago. Es fácil de entender, pero otras posibles teorías lo tumban. Son cosas que uno tiene que investigar. En un punto de la cueva yo me sentía como en la Baticueva. Si usted se fija, bueno, no es mucho lo que puede notar, pero esos son una gran cantidad de murciélagos que hay ahí. Por eso es la gran cantidad de guano que hay ahí. Es por mucho eso digo que deben de trabajar con la mano medio ambiente y cultura en esta situación para preservar estas hermosas cuevas. Tienen entrada y salida y me apuesto que hay más. Y miren, ahora estamos saliendo a la otra boca. Qué interesante por aquí. Y salimos al otro lado de la montaña. Algunos 500 metros haciendo espeleología. ¿Usted sabía que por esos escritos o dibujos en otras naciones se ha descubierto el lenguaje nativo de esa nación? Sí, y yo creo que aquí tenemos la capacidad suficiente para hacerlo. Yo no lo creo, no, yo lo afirmo que aquí está el potencial suficiente y el estudio
estudio adecuado para darle seguimiento y descubrir nuestra lengua, ya que no es poco lo que se conoce de nuestra lengua. Uno de los principales problemas que dejó atrás la colonización, ya usted sabe. Bueno, gente, ahora nos vamos a dirigir ahí, porque falta otra cosita que quiero mostrarles también. Vamos a seguir. Yo les recomiendo que siempre vengan con un guía. Se lo voy a dejar en el mapa. Por la tecnología de ahora podemos mapear, volvimos a rastrear. Le voy a poner todo eso, pero también le voy a dejar el número del guía antes de partir a otro lugar, a un balneario de la zona. Seguimos. Ahora le voy a decir, mire, lo que pasa con usted está en este punto ya, en vez de doblar para la izquierda, tiene que doblar para seguir derecho. Ahora le voy a mostrarla. Para allá es que le dan a la gente que se pierden a veces acá. Luego iremos en ese lado para rastrearlo también, pero primero usted siga derecho por ahí. Hay que disfrutar un poco de las paraditas. La verdad que Hernando Alonso es digno de exploración tanto nacional como internacional, y espero ver respuesta de usted en los comentarios. Hay un basurero improvisado ahí. Esperemos que no se llene la presa y se lo lleve. Qué cosa esta. Mira que parecía un muelle. En realidad me faltaron otras cuevas. Lo que pasa es que el tiempo no nos daba si entrábamos a otra, pero yo le aseguro que Hernando Alonso hay que seguir explorándolo. En fin, están viendo la presa de Atillo, hasta ahora el lago artificial más grande de la República Dominicana, que será para otra entrega. Dicho lago también hay pueblos sumergidos, carretera, entre otras cosas más para explorar. Un dato rápido para los lugareños: este lugar puede ser explotado turísticamente, simplemente hay que sacarle provecho. Ahora nos vamos a otro lugar casi cerca de Cotuí. Tenía tiempo que no me encontraba con una mata de cedro. Ahí está el cedro. Uno de los lugares más escandalosos, pero que atrae muchos turistas, tanto del lugar como de otras provincias del país. Es tanto así que bate récord de tantas personas que lo visitan. Yo no apoyo mucho a los musicólogos, pero ahí están en buen lugar. Ahí están en buen lugar. Quédense ahí, por favor. Hubo que despegarse un chin de la gente. Escuchen la bulla todavía. Un cosito RD. Seguimos, gente. Estas provincias son ricas en oro, por eso es el tema con la minería en estos lugares. Te presento al río Yuna, y aquí abajo todavía tiene una fuerza que arrastra a cualquier hombre. Ahora yo quiero conocer Bonao porque hay un cuento ahí. Conectado a Piedra Blanca, y por eso fue que fue mudado. Pero son imágenes que te lo voy a mostrar en otra entrega. Ya que el Yuna tiene 138 kilómetros cuadrados de distancia de ese río. Y ya usted sabe lo que eso significa, ni cuánto contenido para un futuro próximo. Aquí le muestro un poco de la cantidad de personas para los que les gusta siempre estar entre medio del bullicio. Es más, hasta difícil de contar la muchedumbre. Bueno, y si hay gente. También, como están en un río, eso suele cambiar totalmente. Y como siempre están lo que hay que vigilar y exigirle ahí en el fondo. Le contaba que como hubo la construcción de ese puente que ustedes ven está plano, pero una creciente puede hacer que el río cambie totalmente. No se confíe, ¿eh? Ahí le dejaré abiertos los comentarios para que me cuente qué se encuentra en Cotuí y en toda esta zona poco conocido. De esto se trata este canal.
Nos vemos después, señores. Cuídense. Adiós. Antes que se me olvide, trate de evitar que le tomen la noche en la autopista Duarte, que es que no tiene ni ojo de gato. Bueno, el puente que lo está moviendo así, pero por las construcciones hay un poco más de que tengan tapones y eso. Traten de no esperar la noche. Ya.